Bien, los pasos generales para hacer mapeo digital de suelo son decidir dónde, el sitio, es decir, los límites. Tenemos que crear una especie de cascarón, ya que entramos a lo que es sistema de información geográfico, ¿verdad? Pues tenemos que crear un cascarón. Si es Costa Rica, pues el cascarón de Costa Rica. Si es el lado de la zona norte del país, pues hacemos un cascarón de ahí. Hay que definir el área. Luego, decidir sobre lo que se busca, la resolución, la escala, la precisión, la exactitud. ¿Qué tan exactos queremos ser con este estudio que vamos a hacer? Hay que identificar y obtener los datos relevantes disponibles. ¿Cuáles son datos relevantes? Bien, los perfiles de suelo. Si no tenemos perfiles de suelo, no podemos hacer absolutamente nada. No hay cartografía digital de suelos si no hay perfiles de suelos. Pueden faltar otras cosas, pero esto no puede faltar, es obvio. Y no solo no pueden faltar, tienen que estar en una cantidad suficiente en el área que vamos a determinar. Hay que organizar, hay que geolocalizar, cambiar el formato de los datos espaciales, muy importante, que las imágenes sean crecientes y de buena resolución. Hay que explorar y analizar los datos para identificar errores. Por ejemplo, una base de suelos puede venir con errores. Sabemos que el pH, digamos, puede variar hasta 14, pero si aparece un pH con un valor de 15, pues ese dato hay que sacarlo o corregirlo, alguna de las dos, pero no puede ir ese dato de 15 ahí, porque eso le va a meter error al modelo, ¿verdad? Igual con los datos de carbono, igual con los datos de aluminio, o sea, todo, la base de datos tiene que ser primero analizada por un experto en suelos, para que no se vayan valores que no son convenientes, valores que van a meterle error al modelo. Igualmente hay que tener cuidado cuando se analizan los datos de suelos, ver cuál fue el método que utilizaron en el laboratorio, si fue uno u otro también, para que las bases sean lo más homogéneas y armonizadas posible. Bueno, eso es esta parte de acá, estimar los errores y por supuesto metadatos. Miren, los metadatos es una cosa que, pues sí, aquí en Costa Rica se escucha el rum del metadato, pero nadie sabe exactamente qué es. Y cuando dicen cuál es la definición de metadato, todo el mundo dice, los datos sobre los datos. Bueno, no. Un metadato básicamente es, si usted hace un mapa, cualquier mapa, usted tiene que identificar qué fue lo que hizo, para qué lo hizo, cuál fue el sistema de coordenadas que utilizó, cuáles fueron los insumos que usó, el año que lo hizo, quién le ayudó a usted a hacer ese mapa, por qué lo hizo, y tiene que quedar en el metadato que usted es el creador del metadato, si usted lo está haciendo. No necesariamente la persona, y esto es muy interesante, no necesariamente la persona que hace el metadato fue el que hizo el mapa. Puede ser que el mapa lo haya hecho otro, pero dentro del metadato usted queda como el autor del metadato. Y para eso hay toda una mecánica, hay software especiales y hay una metodología, digámoslo así, que está bien estipulada por el Instituto Geográfico Nacional. Y de esa metodología tiene que salir al resto de instituciones del país que hacen mapeos. Cualquier tipo de mapeo, no estamos hablando solo de cartografía digital, sino cualquier tipo de mapeos. Bueno, los metadatos son muy importantes, eso es lo que quiero que les quede bien claro. Bien, esta es la base nacional georreferenciada de suelos que nosotros pudimos construir. Cuando digo nosotros, estoy hablando del INTA, estoy hablando de la Asociación Costarricense de Suelo y estoy hablando de la Universidad de Costa Rica. Entonces, hicimos un convenio, nosotros nos pusimos a trabajar y con ayuda de estudiantes de la universidad, pagados por la ACCC, logramos recoger todos esos perfiles de suelo que estaban por ahí botados. Estaban botados, por todo lado. Ahí hay perfiles de suelo de banano, hay perfiles de suelo, no sé, de arroz, de cualquier cantidad de cultivos en los que se hicieron estudios de suelos y que había perfiles, calicates, entonces logramos recoger esos, y son como 1500, creo. Y sin embargo, ven ustedes que hay una buena población, digamos, de perfiles aquí en la parte norte del país, igual en la parte atlántica. Hay un buen conjunto de datos aquí, que es la zona de Los Santos, y en la zona sur también hay otro buen conjunto de datos por ahí.
Pero si se fijan bien, esta sección de acá, que es Guanacaste, que es tan grande y tan importante, casi no tiene datos de suelos. Entonces pensar en hacer cartografía digital de suelos en Guanacaste es difícil. Habría que crear datos ahí, habría que hacer puntos. Igual aquí en el Valle Central hay pocos datos, no hay muchos, ¿verdad? Entonces hay que pensar en hacer más, hay que pensar en hacer más. Bien, problemas con el uso de las bases de datos. Hay muchos problemas con las bases de datos, pero así rápidamente, bueno, uno de los primeros es la propiedad intelectual. Es difícil que le den los datos a usted. Si los datos los creó otra institución, no se los quiere dar, por X motivo, por lo que sea. Entonces, eso es un problema, hay que lidiar con eso, hay que andar rogando, ¿verdad? También, los sistemas de coordenadas, hay que tener muy claro que cuando se va a hacer cartografía digital, todo tiene que estar bien cuadrado. Si vamos a trabajar en CRTM05, por ejemplo, que es lo que recomienda el IGN actualmente, bueno, todo tiene que estar en CRTM05. No podemos tener unas en Lambert Norte, otras en Lambert Sur, no podemos tener otras en datos georreferenciados, en grados decimales o cualquier otra cosa. No, tenemos que tener todo en un solo sistema de coordenadas. Los tipos de unidades del mapa también son importantes. La semántica es importante también, la descripción de las diferentes unidades del mapa y de suelos. Hay gente que algunos hablan de consociaciones, otros de asociaciones. Bueno, esos son tipos de cosas que hay que tener en mente también. Y luego, con los mapas y las bases de datos de suelos también hay otros problemas, que son definiciones diversas para los atributos clasificados y los diferentes métodos de laboratorio para los atributos analizados. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, materia orgánica. En un laboratorio se puede analizar por el método de la mufla, en el otro se puede analizar por el método de combustión, no sé qué. O sea, ese tipo de cosas también tenemos que tomarlas en cuenta a la hora de crear nuestra base de datos de suelos. Bien. Los pasos a seguir básicos para hacer cartografía de suelos son: preparación de la base de datos. Bueno, como ya les dije, los datos de los perfiles de suelos. Es muy importante, digamos, revisar muy bien la base de datos de suelos, que no se disparen los datos, ¿verdad? Que no se salgan de los ámbitos que normalmente deben estar, ¿verdad? Los valores. Hay que preparar las covariables del terreno, que se hace con el modelo de elevación digital. Hay que ver qué tipo de imágenes satelitales vamos a usar. Se pueden usar muchos tipos de imágenes satelitales. Podemos usar, bueno, en el pasado se estuvieron usando la Landsat 7 mucho. Ahora está el Landsat 8, que está más completo porque ya la imagen no sale distorsionada, y además tiene 2 bandas más. Es muy bueno para usarlo, pero tiene el problema de que usted no puede hacer trabajos a una escala mayor de 1/80.000. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero igual hay otro tipo de imágenes que podemos utilizar, ¿verdad? El satélite QuickBear, RapidEye. Es decir, hay una gran variedad de esto en el mercado. Y por supuesto depende de la plata que uno tenga también para comprar la imagen que ocupamos del área que vamos a trabajar. Muy importante, se habla de bandas. O sea, las imágenes satelitales están compuestas por muchas bandas. Normalmente hay programas como el Verdas que lo que hace, pega todas las bandas y ya tiene usted la imagen como debe ser. Y esa imagen usted le puede dar vuelta al revés y al derecho y cambiarle colores, hacerle un montón de cosas. Pero cuando vamos a hablar de cartografía digital, hablamos de las bandas de la imagen. Se trabaja por bandas, cada una de ellas va a ser útil en el proceso de predicción. Igual puede ser que algunas de las bandas uno las elimine. Ahora vamos a ver cómo. Hay que conjuntar las covariables en una sola base de datos. Es decir, imagínense ustedes, hay que juntar todo lo que es suelos con lo que son las bandas, con lo que son el dato que vamos a analizar, si es aluminio, si es pH, si es carbono, qué es lo que vamos a analizar. Hay que conjuntar todo eso.
Hay que hacer un análisis exploratorio de los datos. Los datos tienen que cumplir ciertas características, que la distribución sea normal y esto y lo otro, y si hay que hacer transformaciones también se hacen. Y luego pues vamos ya al modelado, ¿no? Hay unos pasos para la modulación que ya lo vamos a ver, y finalmente hay que medir la exactitud de ese mapa. Y la exactitud básicamente se mide tomando un punto real contra lo que el modelo predijo, y se hace un análisis de una serie de cantidad de puntos, y así podemos decir pues, que ese mapa tiene una exactitud de tanto, muy baja, buena o mala. Bueno, ya entrándole a lo que son las bases de datos, ustedes verán aquí que primero que nada el X y Y, es decir, los datos tienen que estar georreferenciados. Si se fijan en todos estos que dicen 1, 1, 1, 1, 1, es porque, y todos tienen el mismo valor, ¿no? Todos tienen el mismo valor y son, digamos, el 1, 2, 3, 4, son 5 horizontes que conjuntan ese perfil. Esa es una calicata. Entonces, ahí tenemos muy importante el dato inicial y final de la profundidad, 0,24, 24, 54, muy importante que si aquí dice 86, pues aquí digo 86, no va a decir 87, porque entonces eso nos crea ruido en la base de datos. Entonces la base de datos hay que estarla revisando. Hay que fijarnos que las unidades sean las que realmente vamos a usar. Si son gramos por kilogramo de carbono, bueno, pues esas unidades, y no confundirlas con otras unidades. La base de datos tiene que ser exacta. Luego, ver que los datos estén dentro de los rangos apropiados. Es decir, si hay un valor de 100 ahí, pues uno dice, ahí pasó algo, eso está mal, ahí, ese dato habrá que sacarlo de alguna manera o corregirlo. Y importante también que, fíjense ustedes que cada uno de los perfiles de la calicata 1 lleva el valor 1, esto lleva el valor 2, este lleva el valor 3. Ese es un trabajo previo que se hace. En realidad, esa calicata probablemente se llamaba, no sé, qué sé yo, Pocora, la calicata Pocora. Pocora 1, Pocora 2, Pocora 3, hasta Pocora 5. Ese era el nombre que tenía inicialmente. Pero cuando nosotros ya vamos a trabajar en nuestra área, nosotros tenemos que ponerle a esa calicata un ID de suelo, o sea, un identificador de suelos, que es este que está aquí, porque esto es lo que va a servir para que el resto de procesos que vamos a hacer identifiquen a cada una de esas calicatas. Bien, luego, en un programa como este, bueno, lo anterior lo podemos hacer en Excel, ¿verdad? Por supuesto, en Excel hacemos eso, pero esta parte de acá, cuando ya empezamos a trabajar, digamos, con el TEN, o sea, el modelo de elevación digital, que fue lo que hizo estos señores, hicieron esto, ¿no? De aquí podemos sacar estos que son los derivadas del modelo de elevación digital, como son la pendiente, el aspecto, la curvatura plana, la curvatura, el índice de humedad. Hay otras más, en realidad son como 11 que da el modelo de elevación digital, pero uno puede escoger por experiencia cuáles son las más importantes. Y obviamente en este caso que se utilizó una imagen Landsat, aquí están las bandas 1, 2, 3, 4 y 5 que se utilizaron para este caso, y aquí aparece también el índice normalizado de vegetación. ¿Okay? Todo eso se conjunta en esta cosa que se llama Saga. El Saga GIS es un software de código abierto, ¿verdad? Fue creado en Alemania, si no me equivoco, y lo puede usar cualquiera. Bien, aquí podemos ver, por ejemplo, la banda 5 de una imagen Landsat. En este caso estábamos trabajando para todo Costa Rica, y así es como se ve la banda 5 ahí, por decir algo.